Empezamos. Gracias, Padre Manuel. Gracias a todos los que están en pantalla y a los que escuchan, pero no los veo en la pantalla. Sigo este curso. Ayer era el tema la palabra, que era clave en el Evangelio de Juan. Hoy sigo con el amor, que es la otra palabra clave. Le he puesto el título Juan, el Evangelio del amor, y he recogido una serie de notas que he tomado de un libro que hice hace unos 20 años, no menos, 15 años, titulado así, Palabras de amor. Es un tipo de diccionario bíblico del amor y le dedico casi una tercera parte al Evangelio de Juan, al cuarto Evangelio y a las cartas de Juan. Eso se lo voy a mandar mañana cuando termine. Mando todos los apuntes y vienen aquí 4 o 5 temas fundamentales del amor en el Evangelio de Juan. El tema es clave para entender el cristianismo, empezando por las 3 palabras clave del amor en la Biblia. Podemos empezar por el amor como eros, en línea más griega que bíblica. El amor como filía, como amistad, como en filosofía, por ejemplo. Un tema muy importante en San Juan. Y del amor en especial como agape, la palabra clave del Nuevo Testamento en griego sobre el amor. Intentaré distinguir los términos, sobre todo algo de eros, algo de filía, algo de amor, para estudiar después cómo el Evangelio y las cartas de San Juan son una especie de gran desarrollo del tema del amor revelado en Cristo, que culmina en la palabra clave Dios es amor. Un tema que puso muy de relieve con su primera carta encíclica el Papa Ratzinger, el Papa Benedicto XVI. Una encíclica compleja, fuerte, intensa, en la que intenta vincular o de alguna manera armonizar el amor bíblico, que es más agape, con el amor de la cultura occidental, que es el eros en su sentido biológico, pero también en su sentido espiritual, de ascenso a lo divino. Comienzo presentando el amor como eros. Dice Aristóteles y cita el Papa Ratzinger que Dios mueve el mundo como erómenos, como aquel que está amando y queriendo ser amado, utilizando una palabra de Aristóteles que quizá el Evangelio de Juan no la diría. Del amor como eros trata uno de los diálogos más importantes de la cultura occidental, el diálogo titulado El banquete, el simposio, beber juntos, comer juntos, de Platón, donde desarrolla las diversas perspectivas del amor y le termina dando la palabra a una mujer sacerdotisa que revela los secretos fundamentales del amor. El amor como eros es un amor cósmico, es un amor biológico, es un amor de atracción, pero es al mismo tiempo un amor ideal. Como decimos del amor platónico, que es un amor ideal. Es una especie de ir subiendo, como en una escala, una escalera, desde los amores de este mundo, a través de la contemplación de lo que es el amor, hasta el amor supremo, Dios como eros, Dios como el amado. En perspectiva bíblica, la palabra clave sería la del llamado Shema, del libro del Deuteronomio capítulo 6, versos 5 al 7. Escucha, Shema, Israel. Yahvé, el Señor nuestro Dios, es un Dios uno. Amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. En hebreo, ahavta, amarás. Dios te pide que le ames. Este Dios aparece como el amado.
más que como aquel que nos ama, el amante, aparece como aquel que quiere ser amado. Y el mandato fundamental que Dios le dirige a Israel es ámame, porque decir Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, significa, traducido al lenguaje directo, que Dios dice, ámame. Y los hombres somos aquellos que podemos amar a Dios, culminando un camino que empieza por los diversos tipos de amores en este mundo, en plano de comida, de bebida, de amistad, en plano de compromiso de amor mutuo de hombres y mujeres. Este amor, tal como culmina en Dios allá arriba platónicamente, es un amor que termina siendo descarnado. Al final no queda la carne, queda solo el amor espiritual ideal al Dios Supremo. En cambio, como os dije ayer, la palabra se hizo carne, sarx, que puede traducirse en este contexto diciendo el amor, agape, no el eros, el amor se ha hecho carne, es un amor siempre carnal, concreto, vinculado al encuentro con el prójimo, al dar de comer, al diálogo de unos con otros. En este contexto os he citado la encíclica fundamental del Papa Benedicto XVI, que fue como la clave de su ministerio, la clave de su episcopado universal. Deus caritas es. Dios es el amor. Caritas, la traducción latina y castellana del amor agape. En la primera de Juan, Dios es agape. Recuerdo otra vez las tres palabras que son fundamentales para situarnos en esta temática bíblica, en la literatura, en las cartas y en el Evangelio de Juan. Está en el fondo el eros universal. Dice Aristóteles, como he citado ya y cita el Papa Ratzinger, Dios dirige el mundo como amor, como fuente de amor, no solamente como amor originario, sino como amor final. Dios quiere ser amado y porque quiere ser amado, se hace presente en el mundo, en los seres humanos. Y la plenitud de Dios es ser amado por los hombres. En esta perspectiva ha traducido este canto y esta temática el poeta aquí de Salamanca, donde estudió, Juan de la Cruz. ¿A dónde te escondiste, amado? La palabra amado es la clave. No el discípulo amado, sino el Dios amado. El Dios que nos pide amor. Mi amado, ¿y cómo sigue el canto? Mi amado las montañas, los valles. Mi amado la vida, el amor interhumano. En el fondo de todo está el amado. Aquel que nos ha despertado al amor y nos hace capaces de amarnos. Como dije el primer día, el Evangelio de Juan parte de la tradición cristiana más antigua, pero Juan condensa toda esa tradición cristiana antigua, la va condensando paso a paso en los diversos momentos de su Evangelio, cronológicos, textuales, en Dios es amor, aprender a amar a Dios, ser amados por Él. Y os había dicho, este es el tema de fondo de las bodas de Caná. Este es el tema de fondo del encuentro de Jesús con la samaritana, que ha tenido varios maridos, pero está buscando el auténtico marido, al auténtico ser humano, que es Dios, que le llena, que le transforma. Este tema del amor estaba presente ayer, anteayer, en la parábola del pastor y de las ovejas. El pastor conoce, ama a las ovejas y espera que las ovejas le respondan. Y más que ovejas tenemos amante y amado, formando una especie de camino mutuo de encuentro.
toda la gran teología desde el siglo XIII en adelante, pero ya antes, empezando, por ejemplo, por Ricardo de San Víctor. Así de pasada, escribí mi tesis de teología sobre el amor, las claves del amor en Ricardo de San Víctor, que va en la línea de Juan, poniendo de relieve el amor estático, intenso, tendiendo a decir que de alguna manera el amor de Dios sobrepasa de tal manera a los amores humanos, el amor de Dios haciéndose humano, que hay una contraposición entre el eros, amor más humano, y el agape, amor más divino. Escribió sobre esto un libro espléndido hace 100 años, un teólogo sueco, obispo, llamado Anders, como si fuera Andrés, pero E-R-S, Anders Nygren, con Y, Nygren, eros y agape, que está en sueco, en inglés, en francés, en castellano. Y él, como buen luterano, tendía a decir que hay una oposición, que el amor de Dios y el amor humano, el amor divino y el amor humano de alguna manera se oponen. Como buen teólogo de tradición latina, el Papa Ratzinger intentó en esta encíclica espléndida, aunque puede ser discutida, que hay una vinculación entre el eros cósmico, el eros sexual, el eros de la búsqueda de la plenitud interior, el eros que culmina poniéndonos en manos de lo divino, y el agape, que es el amor que se concretiza en el don, en el regalo de la vida, en dar de comer, en dar de beber, en visitar al enfermo, en cuidar a los encarcelados. No todos han aceptado esta visión del Papa Ratzinger, que sigue siendo discutido como teólogo, e incluso algunos discuten si en su papado vio las cosas más importantes de la Iglesia o no. Allá está, dice él, esperando la eternidad, en aquel conventito pequeño del Vaticano. La palabra agape se utilizaba en el griego normal de aquel tiempo, pero poco, muy poco. Esta palabra agape ha sido reacuñada, revalorizada por la tradición cristiana. El eros es más buscar lo que me falta, ir hacia aquello que necesito, culminar mi vida en otro. En el fondo era un amor, ¿cómo podríamos decir? Un amor interesado. Busco mi plenitud amando. Quiero que otro me satisfaga. En cambio, la palabra amor en el Nuevo Testamento como agape tomó claramente el sentido de amor espontáneo. No amor buscándome a mí, sino buscando al otro, que el otro sea. Amor espontáneo, dirigido a todos, pero de manera especial a los necesitados. Os diré después, apelando a los evangelios de Mateo y de Lucas, que este agape aparece en el principio de la tradición cristiana como amor a los otros, a los enemigos, a los necesitados en Mateo 25. Amor como un despliegue generoso de vida al servicio de los demás. Un amor creador. No amo al otro para que me dé. Amo al otro para que él sea. No amo al otro para que me complemente, para que me dé aquello que me falta. Amo al otro porque quiero que el otro sea. Y solamente así, de forma gratuita, generosa, dando sin pedir nada, puedo recibir. Como dice la oración atribuida a San Francisco, aunque parece que está hecha con ideas suyas, pero en un contexto distinto, es amando como uno es amado. Para que te amen, empieza amando, empieza dando, empieza regalando tu vida, empieza poniendo tu vida al servicio de los demás. En esta línea
está aquella palabra clave del Evangelio: el que quiera ganar su vida, el que quiera que los demás le amen, terminará perdiendo su vida. El que busque en los otros su propia satisfacción, terminará encontrándose vacío. Así dice el Sermón de la Montaña: quien quiera ganar su vida, quien quiera ser en plenitud, quien quiera vivir en amor, empiece amando y dando. El que pretenda ganar su vida, la perderá. El que pierda su vida dándola y regalándola a los demás, la ganará. Ciertamente se suelen precisar la doble nota del amor como deseo, concupiscencia, una palabra clave de la que ha tratado San Pablo, de la que ha tratado Juan, de la que ha tratado toda la filosofía posterior desde San Agustín. Todo lo que hay en el mundo es deseo, concupiscencia de los ojos, es deseo, concupiscencia de la vida. Todo lo que hay en el mundo que es soberbia. Frente a eso, el amor es generosamente dar la vida. Y cuando doy la vida, recibo vida. Como dice, creo que este año, una especie de eslogan que se ha repetido en los días de Jueves Santo en diversos pueblos aquí en España: solo se tiene aquello que se da. Solo se goza de aquello que uno ofrece a los demás generosamente. Esto sería, por tanto, el amor ágape. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su propio Hijo lo más grande que tenía. Tanto amó Jesús al mundo que dio su propia vida por los hombres, por los necesitados. Esto es lo que ha querido poner de relieve el Evangelio de Juan. Pero en este contexto aparece también la tercera palabra, que es fundamental, que estaba en la tradición filosófica de Grecia, de Roma, en todos los pueblos. El amor no es solo eros, deseo. El amor no es solo ágape, gratuidad, donación. El amor es filia. Se dice también en castellano filias y fobias. La filia, es en el fondo la amistad. El amor como diálogo, el amor como encuentro mutuo, donde hay elementos de eros, deseo, y hay elementos de donación, agape. Pero al final lo que importa es la comunión, el mutuo encuentro, ser uno en el otro, vivir uno en el otro, tener cada uno su hondura, su felicidad en el otro, en forma de amistad. La filia, la amistad, es el amor compartido. Quiero desde ahora ya fijarme en una palabra clave del Evangelio de San Juan, capítulo 15, verso 15, si no me equivoco. No os llamo siervos, no he venido para mandar sobre vosotros, os llamo amigos. Os llamo amigos porque os he dado a conocer todo lo que Dios me ha dado, porque os he revelado y os he dado todo lo que soy, porque vivo en vosotros y vosotros en mí. No os llamo siervos, os llamo amigos, de manera que en Jesús podemos pasar de una cultura de la servidumbre a una cultura del amor mutuo, de la comunión. Quizá el mayor filósofo de Occidente, el más lúcido, el más, iba a decir casi el más loco, Hegel, pasó toda su juventud intentando descubrir esto. ¿Cómo podemos pasar del ciudadano siervo, siervo del Estado, siervo del dinero, siervo de otros, al ciudadano amigo, donde todos seamos corresponsables en amistad del camino de la vida?
Este amor de filía, de amistad, es un amor que está fundado en la fe, en la confianza mutua. ¿Qué es amar? Confiar unos en otros, tener unos fe en otros. Eso que en la terminología bíblica se llama, de alguna manera, con misericordia, con los 4 términos clave de misericordia, que son el régimen, la ternura, que es el gen, la gratuidad, que es el gesed, el pacto mutuo, que es la emuná, la verdad. Pues bien, ¿cómo poder pasar a personas que viven en amor mutuo? Y cómo este mundo, esta iglesia, este mundo puede hacerse experiencia compartida de amor. ¿Cómo pasamos del eros, deseo, a la amistad dentro del mismo eros? El amor, cuando se hace fuerte, intenso, se convierte, sin dejar de ser eros, se convierte en amistad, en diálogo, en ternura, en gozo de comunicación mutua. La amistad no es solamente un confiar unos en otros, fiarse mutuamente, sino un convivir, vivir unos en otros. Esto lo ha puesto muy de relieve San Pablo y también San Juan. Permanecer unos en otros, ser unos en otros, vivir unos en otros. En este contexto tenemos que precisar una pequeña nota que es muy importante. Los evangelios sinópticos han tratado de esto, pero no lo han desarrollado. El único evangelio que lo ha desarrollado de forma espléndida ha sido el evangelio de Juan, con la primera carta de Juan, con sus inmensos valores, también con sus posibles deficiencias en algún sentido. Los sinópticos, empezando de un modo latente en Marcos, pero de un modo profundamente desarrollado en Mateo y en Lucas, en el llamado Sermón de la Montaña, Mateo, Sermón de la Llanura, Lucas, han puesto en el centro de las palabras de Jesús como introducción a todas sus palabras. Habéis oído que se ha dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Esta palabra amor en hebreo, ahab, esta palabra traducida en el Nuevo Testamento por agape, en el agape, amarás. ¿A quién tienes que amar? Al amigo. Ese amar al amigo es amor, pero puede convertirse en forma de egoísmo. Amo al amigo para que me ame. Le presto, le doy dinero para que me devuelva. Le ayudo para que él me ayude. El amor se convierte en un tipo de necesidad mutua. Pues bien, frente a eso, Jesús, en su discurso más hondo, dice, habéis oído que se ha dicho, amarás a tu amigo y odiarás a tu enemigo. Yo os digo, amad a vuestros enemigos, orad por ellos, buscad su bien, ayudadles. Estamos ante una terminología fuerte, que es la terminología hebrea bíblica de ese momento, amar y odiar. Amar a unos y odiar a otros. El Antiguo Testamento no pone esas palabras al pie de la letra, pero las pone un documento de Qumran, un grupo de judíos muy profundos, muy intensos, que traducían así en el fondo toda una experiencia no solo del Antiguo Testamento, sino de toda la historia humana. Ama a los que te aman, dentro de un contexto, diríamos, de talión, de correspondencia, de mutuo servicio, y ten cuidado con los que te odian. Ódiales o por lo menos defiéndete de ellos. Defiéndete de los que te quieren matar, de los que te quieren oprimir y utilizar. Odiar es una forma de defenderse para poder sobrevivir, y hasta ahora la vida humana se ha movido en estas claves.
de amar a quienes te aman, de convivir con quienes conviven contigo, de buscar juntos un tipo de sociedad o de iglesia donde unos estén al servicio de otros para bien de todos, pasar de ese amor de ¿qué? De solidaridad también, de necesidad también, de egoísmo también. Pasar de ese amor así a los amigos, al amor a los enemigos, dar generosamente, sin esperar recompensa, porque Dios es generoso y hace caer su lluvia y ofrece sus beneficios a todos. Es posible este amor agape, gratuito, un amor que no espera ni busca nada para mí, aunque después si das gratuitamente, lo normal es que te respondan. Como os había dicho, dentro de la tradición luterana, Anders Nygren tendía a decir que este amor agape es prácticamente imposible en este mundo. Un gran exegeta protestante, grandísimo creyente llamado Joaquín Jeremías, escrito Jeremías como Jeremías, en una serie de tratados intensos sobre este tema, dice que este mandamiento, amarás al enemigo, darás gratuitamente sin esperar nada, en sentido humano normal no se puede cumplir, pero está ahí para que nos demos cuenta de que estamos en manos de un Dios más grande, que solo por misericordia y amor gratuito de Dios vivimos, que estamos llamados a la gratuidad, al agape. ¿Habéis oído que se ha dicho amarás, odiarás en este mundo? Esa es la ley de este mundo. Dar para que te den. Un tipo de ley o de justicia conmutativa. Premiar a los buenos, castigar a los malos, como se dice en forma simbólica, que ha de ser recreada en línea cristiana, en el mismo credo. Vendrá Dios a juzgar, a premiar a los buenos y a castigar a los malos. Frente a eso, los sinópticos ponen que el Dios de Jesús ha venido para ofrecer amar y salvar para salvación de todos. No ha venido a odiar, no ha venido a establecer la justicia conmutativa, premiar al que lo hace bien y castigar al que se porta mal, sino que ha venido gratuitamente a ofrecer amor a todos. De todas maneras, en el Evangelio de Juan tenemos a partir de aquí un problema, que es el que os he dicho antes. En los sinópticos queda más claro, radicalmente claro, el amor gratuito al enemigo, el amor gratuito sin esperar ningún tipo de recompensa, el amor gratuito que llega hasta dejarte morir y matar para bien de los demás. En cambio, da la impresión en un momento determinado que en el Evangelio de Juan los cristianos ya no tratan con los de fuera, ya no andan por ahí amando a enemigos, sino que crean una comunidad que corre el riesgo de cerrarse en sí misma, donde los cristianos son un grupo de amigos. Por eso la palabra clave en Juan no es amarás al enemigo, como en Mateo y en Lucas, sino amaos unos a los otros. Unos a los otros. ¿Quiénes son estos unos y estos otros? Son en principio los miembros de la comunidad del discípulo amado. Mañana, en la última clase, tratará de eso. Amaos unos a los otros. Esto evidentemente no va en contra del amor al enemigo, lo presupone. Pero Juan está escribiendo el Evangelio para una comunidad que de alguna manera tiende un poco a cerrarse en sí misma, a crear espacios verdes. No sé si esa palabra os puede sonar, espacios verdes de amor mutuo, de buena gente. Todos amigos, amaos mutuamente, todos amigos, unos de otros. Apartaos de este mundo malo,
donde lo único que reina es el deseo de tener concupiscencia de los ojos, el deseo de gozar a partir de los demás, concupiscencia de la carne y el deseo de sobresalir sobre todos, la soberbia de la vida. En un mundo regido por estos principios del egoísmo triunfante, quiere el cuarto evangelio establecer comunidades de amor mutuo, perfectamente de amor mutuo, donde todos se aman, donde no hay enemigos a quienes odiar, aunque después en la práctica veremos mañana que esto es imposible. En la primera carta, en la segunda y tercera de Juan, vemos unas comunidades cristianas de intensísimo amor, pero unas comunidades cristianas donde ha surgido el odio, ha surgido el enfrentamiento entre unos y otros. ¿Por qué? Porque lo más cercano al amor puro y simple puede ser el odio fuerte y duro. Eso que conocemos perfectamente, lo más gratuito, un enamoramiento, un matrimonio puede convertirse en el infierno supremo de la lucha, del odio, del enfrentamiento, del deseo de que le vaya mal al otro. Juan quiere mantener comunidades de gratuidad, de amor mutuo de unos frente a otros, pero traduce en este contexto la palabra agapate, amaos, amaos en gratuidad, unos a los otros. Y solo amándoos en gratuidad podéis vivir conforme a Jesús y a Dios. Jesús, que es el amor encarnado, hecho carne, y Dios, que es el amor que se expande, el amor que se da. Repito la palabra clave. Juan 13, 34, 35, corrijo por si mañana os mando el texto. Juan 13, 34, 35, amaos mutuamente. De manera limpia, intensa, fuerte. Pero esto se puede entender en sentido, como diría yo, peyorativo. Uno de los mayores poetas de Castilla, quizá el mayor de los tiempos modernos, Antonio Machado, tiene un poema sobre el amor de un convento donde se dice que las veintitantas monjas religiosas se aman como ángeles, viven de manera impresionante este amor mutuo, son ángeles de amor en la tierra, pero termina diciendo Machado, ángeles de Dios en este basurero, porque habla de un pueblo de Castilla, de odios, de hambres, de enfrentamientos, de imposiciones, de luchas, de todos contra todos. Ese amor mutuo de las hermanas del convento no puede abrirse como foco de amor para todos los habitantes de esa España dura de la guerra civil. Evidentemente que sí, y en el fondo del poema de Machado está este deseo y esta certeza de que esas religiosas de claustro, amándose mutuamente, sean testigos de un amor tierno, cercano, caritativo, de perdón. En un mundo como aquel de guerra civil intensa, de odios de todos contra todos. En este contexto quiero volver al tema clave, el personaje fundamental, misterioso, que este evangelio ha encontrado y ha inventado y ha recreado. Porque os dije que creo que es un personaje histórico, pero que ha sido recreado por esta tradición que ha sido recogida en el Evangelio de Juan, el discípulo amado. Un discípulo al que Jesús amó y que no tenía ninguna otra, como diríamos ahora, ventaja, ni ningún otro valor que el que Jesús le había amado. ¿Le había amado solo a él o Jesús amaba a todos? Quizá el Evangelio de San Juan está escrito para que veamos que el amor de Jesús a este concreto, al que se le llama discípulo amado, es el amor de Jesús a todos y que todos tenemos que hacernos amados unos de los otros.
La palabra clave es el discípulo al que Jesús amaba. Al que Jesús amó, egapesen, con agape. Un agape que es amor cercano, desinteresado, que no es eros en el sentido ni estocósmico ni espiritual de Platón, sino amor concreto y fuerte, de amigo con amigo, en solidaridad, en cercanía, en ternura, en ternura. Un amor que no se opone al amor erótico, pero que tiene unos elementos, unos datos, en algún sentido propios. El cristiano por excelencia es aquel que sabe que Jesús le ama, que Dios le ama en Jesús, que es el amor de Dios encarnado, conforme a las palabras del bautismo en los sinópticos. Se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Esto dice Dios a Jesús y dice a cada uno de los cristianos: tú eres mi Hijo querido, egapemeno, yo me complazco en ti. Iba a decir una palabra vulgar castellana, gozo, y me alegro como un enano contigo. Perdona la palabra enano que se utiliza aquí por Castilla. Gozo como un enano contigo. Pues bien, la palabra clave es este discípulo amado que puede empezar siendo un personaje concreto, que yo en mis pequeños relatos le identifico con un soldado romano llamado Malco, que aparece por allá en los relatos de la Pasión, que se podía identificar hasta con María Magdalena. Cada uno de nosotros somos ese discípulo querido de Jesús. Cada uno por sí mismo y cada uno amando a todos, porque el amor de Dios en Jesús no es de uno y lo que se le da a uno se quita a otro, sino que cuanto más se da a uno, más se da a los otros. Jesús forma, por tanto, un grupo de amados y su evangelio básicamente es una especie de, si os vale y tenéis este lenguaje, de noviciado de amor, de un tipo de curso intenso de amor, estar con él para aprender a amar. En el Evangelio de Marcos, que está aquí en el fondo de todo esto, se dice que aquel hombre rico le dijo a Jesús: ¿cuánto quieres? Y Jesús le dijo, mirándole con amor, se utiliza la misma palabra intensa, mirándole, le amó, egapes en autor, le amó, y al amarle y por amarle le pudo decir: véndelo todo, deja todo al servicio de los pobres, ven y hacemos el camino juntos. Hacer juntos el camino. Y de esta manera termina el Evangelio de Juan, donde tiene muchísimo interés el evangelista en mostrar que ese discípulo amado, de quien no dice su nombre, tiene que ser el ejemplo para Pedro. Cuando la comunidad del discípulo amado se integra en la gran iglesia de Pedro, el examen fundamental no lo hace Pedro, haciendo examen, a ver qué pensáis, a ver qué decís a los del discípulo amado, sino que el examen lo hace los del discípulo amado, porque es Jesús quien en su nombre, en el nombre del discípulo amado, pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y la palabra que utiliza es agapás, me amas con agape, con amor desinteresado, intenso, tierno. Agapás, el agape. Y Pedro responde: Señor, tú sabes. Sí, Señor, sabes que te quiero. No dice sagapó, como dicen hoy los griegos. De las pocas cosas que sé del lenguaje griego normal es sagapó, te quiero.
Eso le dice el enamorado al enamorado, a la enamorada. Eso le dice la mamá al niño, sagapó. Sas. La S es ahora el te quiero. Pedro no le responde a Jesús, sagapó, te quiero, te amo, sino filó se, de filein, de amor, de amistad, como si dijera, soy tu amigo, Jesús. Como si Pedro no se atreviera a decirle a Jesús, te quiero en sentido de eros, ni se atreviera a decirle a Jesús, te agapo. Le ha preguntado, Dios, ¿me quieres? Con agapein, y Pedro responde, filose. Tengo filía, soy amigo tuyo. El amigo es el que está comprometido con el amigo. El amigo es aquel que vive en cercanía fuerte y puede decir mis cosas son las tuyas y las tuyas son las mías y formamos un grupo de amistad. Por segunda vez le pregunta Jesús en nombre de Dios a Pedro, haciéndole el examen, segunda vez de igual manera, agapásme. Y parece que está esperando que Pedro le responda, sagapó, te quiero como tú me quieres, pero no se atreve a decirlo. Eso lo dice, por ejemplo, el himno al amor en 1 Corintios 13. Contemplaremos a Dios como Él nos contempla. Amaremos a Dios como Él nos ama. Le pregunta a Jesús, ¿me quieres? Agapásme. Y sigue respondiendo por segunda vez lo mismo. Filose, soy tu amigo. Estoy comprometido contigo, no me pidas mucho más, no me atrevo a decirte más. Y la tercera vez el que cambia es Jesús. Pedro sigue R que R con lo mismo. Jesús, en cambio, por tercera vez no le dice agapásme, me tienes agape, sino filéisme, ya que no me dices sagapó, de verdad, que filéis, que me quieres. Y Pedro responde por tercera vez, soy tu amigo, filose. Y de aquí sigue aquello de que le entra la tristeza porque ha abandonado al amigo y llora, porque ante palabras como estas no hay otra respuesta que el llanto interior de gozo, de alegría y al mismo tiempo de deseo, de cambio. El Evangelio dice que el egapemeno, el amado, es un discípulo cuyo nombre no conocemos, pero aquí, en el capítulo 21, versos 15 y siguientes, el agapemeno es también Pedro, y Pedro tiene que descubrirse amado, y tendría que responder no solamente te quiero con filein, sino también agapó ses, agapó. Te amo de manera desinteresada, intensa, doy por ti mi vida. Repito, este texto dirigido a Pedro y en Pedro a todos, porque Pedro es el representante de la Iglesia Universal aquí, es un texto que puede compararse con el Shema de Israel, capítulo 6. Escucha, Israel, el Señor tu Dios es un Dios único. Amarás a Yahvé, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Este es el credo radical con el que responde Jesús, empieza respondiendo al rico. Pues bien, nos pide Dios por Jesús, ¿me amas? Él quiere ser el amado, el querido. Él es el que quiere y nosotros le queremos, le damos gracias. Nos sentimos gozosos porque Él nos ha dado su vida y en ella vivimos. Poder responder al me amas, agapásme con el te quiero, filose, es en el fondo todo el pensamiento cristiano. Pero como veremos mañana, este filose
significa amo a todos tus hijos, amo a todos los hombres, vivo en amor. Jesús ha venido a decir humanamente las palabras del Shema de Israel, ámame. Así traduce el Shema el mayor filósofo judío del siglo XX que yo conozco. Me voy a olvidar ahora del nombre, Dios mío, es el que tiene el libro titulado La estrella de Israel, la estrella de Dios, la estrella de la salvación. Pues bien, en ese libro donde investiga la esencia del judaísmo, dice que todo el judaísmo se resume en estas palabras. Dios que nos dice, me amas. Dios que necesita nuestro amor. De tal manera que sin nuestro amor da la impresión de que a Dios le falta algo. Esto lo entendía perfectamente la judía Etty Hillesum en un campo de concentración alemán cuando le van a matar, escribe las palabras clave, tú Dios necesitas, quieres mi amor. Tú Dios necesitas que te respondamos, que te amemos de manera intensa. Esperad un momento que voy a buscar el libro que estoy citando y no me viene a la cabeza. Aquí estamos, este libro, ya lo traigo sin el título, La estrella de la redención. La estrella de la redención, escrito por Franz, con Z final, Francisco, Rosenzweig, como ramo de rosas, de flores. Es para mí uno de los 3 o 4 libros fundamentales del siglo XX. Murió triste, pero en manos de Dios, con una esclerosis múltiple, después de mucho tiempo de enfermedad. Pues bien, Dios no es aquel que dice yo ordeno y mando. El Dios de Israel es aquel que pide nuestro amor, que nos crea para que amemos y para que su amor pueda expresarse en nosotros, para que Él pueda estar lleno de amor. Y esta es la palabra clave del Evangelio de Juan, que no se dirige al discípulo amado porque se supone que el discípulo amado ha respondido con amor. La pregunta que se le pide a Pedro, que es toda la iglesia, toda la gran iglesia, se hace examen de la gran iglesia. ¿Me amas? Desde esta perspectiva, quiero pues en estos momentos que me quedan unos cuantos minutos, decir que en el fondo la reflexión de ayer, Dios es palabra, se interpreta hoy como Dios es amor. En el principio era la palabra. Podríamos poner en el principio era el amor. Un amor sin palabra, sin diálogo, sin llamada y respuesta, no sería amor. Y una palabra que fuera simplemente palabra que se dice por fuera, sin amor, no sería verdadera, no sería de Dios. Como recoge el himno al amor de 1 Corintios 13, sería como una campana que retiñe, pero que no vive, que no alienta. Un amor que no se encarna en la vida concreta de los necesitados, no es amor. Por tanto, en el principio era la palabra era Dios, la palabra se ha hecho carne en Jesús. Se puede traducir ese mismo principio en el arjé, en el principio era el amor. El amor que es palabra, que es luz. El amor que es vida. Ese amor ha venido a lo largo de la historia a la humanidad y en general los hombres no lo han recibido. Pero aquellos que lo han recibido saben lo que es ser hijo de Dios. Y el amor se ha hecho carne, no se ha hecho idea, no se ha hecho sistema filosófico, no se ha hecho ley, mandamiento.
No se ha hecho estructura sagrada que se impone desde arriba. El amor de Dios se hace carne, se hace vida concreta en la vida de los hombres. En ese sentido, en contra del eros, que empieza siendo amor carnal, concreto, y va ascendiendo y ascendiendo, y al final es puro amor espiritual, fuera de este mundo. Amor místico, pero desentendido de los problemas de este mundo. Como decía el poeta Machado, de aquellas monjas que teóricamente vivían en la felicidad de su consagración a Dios, que habían olvidado el mundo de guerra, de opresión, de hambre, de su entorno, en una España azotada por guerras civiles. El amor se revela como palabra, llamada. El amor se revela como conversación, como luz. El amor se revela como transformación de la vida humana. El amor se hace comunión de vida. En la Iglesia mañana intentaremos precisar los valores y los elementos que tiene eso. Y este amor pertenece al misterio de Dios, es Dios en nosotros. Por tanto, se puede decir en este contexto que en el principio está el Padre amando al Hijo y el Hijo amando al Padre, el amigo amando al amigo y el amigo respondiendo al amado. El Padre ama, agapá, al Hijo y le da todo. El Padre ama a Jesús. El Padre, que es Dios, amor generoso, nos ama a todos. Un amor que se dirige hacia la unidad, que todos sean uno. Así retraduce el Evangelio de Juan el Shema de Israel. Escucha, Israel, Yahvé tu Dios es uno, uno es. Amarás al Señor Yahvé tu Dios con todo tu corazón. Pero ese uno de Dios no es uno de separación, no es uno de aislamiento, no es uno contra los otros, es uno de comunión. Que todos sean uno, Ehad, que todos sean uno, como el Padre en mí y yo en el Padre. La unidad es la unidad de comunión, de diálogo y entrega mutua. La unidad es la unidad entre Jesús y el discípulo al que él ama. Es la unidad entre Jesús y Pedro, al que le dice me amas y está esperando una respuesta, te amo. Es la unidad entre Jesús y nosotros, que formamos una comunión de amor. Este amor ha de abrirse a todos. Los sinópticos ponían de relieve el amor al enemigo para que se supere la barrera del odio, del enfrentamiento, para que podamos entrar todos en un espacio de amor. Pues bien, Juan también acerta ese camino para que todos podamos formar una comunidad de amor. Por tanto, tenemos que empezar amando a los demás, a los enemigos. Tanto amó Dios al mundo que le entregó su propio Hijo, que murió por todos, amando a todos. En este contexto se supera la gran división de la humanidad, la que ha existido hasta hoy. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Os llamo amigos, filus, porque os he manifestado todo lo que he escuchado a mi Padre. Creo que he citado antes la gran obra filosófica de Hegel, de quien por unos caminos o por otros viene toda la filosofía posterior, desde el marxismo por un lado a un tipo de filosofías, de un tipo de estructuras sociales de la modernidad. En todo el principio de su vida, en toda su juventud, Hegel, en el fondo, solo pensó en cómo pasar de una sociedad de señores y siervos, que es lo que ha sido la sociedad humana hasta ahora, señores y siervos, a una sociedad de amigos.
Este es el capítulo 4 del libro suyo más importante, la fenomenología del espíritu, cómo el espíritu se muestra, se manifiesta, fenomenología, fainein, cómo este mundo de señores y siervos, de opresores y oprimidos, de poderosos y pobres, de señores que se asientan en su trono y de marginados a quienes se les expulsa, este mundo se puede convertir en una koinonía, comunión de amigos, porque Dios no es señor sobre siervos, sino que es amigo entre amigos, amigo de amigos. Repito, en nuestra cabeza, como decía Hegel, el cristianismo todavía en conjunto no se ha dado cuenta de que Dios no es señor sobre siervos, no es gobernador sobre gobernados, no es rico sobre pobres. Todo eso es ideología heredada de los imperios de este mundo, de Roma. Hegel retó a la Iglesia: tenéis que descubrirnos la posibilidad de superar este mundo de emperadores que mandan y de súbditos que obedecen, de reyes que se imponen y de gobernados que tienen que inclinarse, de poderosos en plano económico, militar, ideológico, pasar a un mundo de amigos, de amistad mutua, donde cada uno tiene lo que da y comparte lo que recibe, y pasamos, por tanto, del mundo de señores y siervos al mundo de amigos. Repito, esta es la clave de todo el pensamiento moderno, anda dándole vueltas a esto. No hemos dado un paso más sobre lo que planteaba Hegel entonces. Si lo resolvió o no, lo dejo a un lado porque eso es tema de filosofía que no me compete. Lo único que quiero decir es que esta temática va al centro del Evangelio. No trata de un Dios como ser genérico, poderosamente poderoso. Trata de Dios como Señor que deja de ser Señor, o que es Señor haciéndose siervo, que es el poderoso haciéndose amigo, renunciando a todo poder. Conforme al himno más antiguo del cristianismo primitivo, quizá el más importante de todos, el de la carta a los Filipenses, capítulo 2, versos 6 y siguientes, himno que recoge San Pablo del pensamiento cristiano del entorno, que pudiendo Jesús haber gobernado con poder sobre todos, para poder ser Dios entre nosotros renuncia al poder, renuncia a la violencia y se hace esclavo de todos para que todos seamos siervos unos de los otros, de tal manera que ya no haya siervos y señores, sino hermanos que se aman, se dan la vida mutuamente. Se me ha dado todo poder, dirá el Evangelio de Juan en el capítulo, de Mateo, en el capítulo 28. Jesús aparece en Juan desde el principio como el gran poder. Pero ¿cuál es el poder de Jesús? Es el poder de la palabra, el poder del amor que se ofrece y se comparte. Uno de los Cristos más famosos que hay en la ciudad de los Cristos, aquí en España, que es Sevilla, es un hombre crucificado con la corona de espinas, un Cristo al que el pueblo le ha dado el título de el Señor del gran poder. El gran poder del Señor de Dios es el aceptar la cruz de aquellos que le quieren expulsar y matar, asumir el sufrimiento para poder compartir la vida con todos y crear un mundo de amor para todos. Hace ya muchísimo tiempo, la primera vez que estuve en Argentina, hablé bastante de estas cosas con un teólogo al que le tengo mucho cariño desde entonces. Se murió ya hace tiempo, llamado Lucio Gera.
Y él tenía la idea de que en el cristianismo latinoamericano había dos figuras que son claves. Dios se expresa en el sufriente, en el Cristo del gran poder de Sevilla, en el crucificado, en el que ama hasta la muerte, el que renuncia a todo poder. La faceta del Dios que se da, que se entrega. Y el otro signo supremo de Dios, me decía, en esta América Latina, es la Madre, la Virgen, en forma gloriosa, resucitada, inmaculada, como compensación de este Cristo de los dolores. Y me decía que desde ahí había que estudiar también el Evangelio de Juan. En este Evangelio de Juan, no os llamo siervos, no os hago siervos, os llamo amigos, comparto con vosotros el camino del sufrimiento, de la entrega de la vida, para de esa manera abrir un camino de resurrección. A partir de aquí es posible la autoridad de la amistad. Os decía ayer al hablar de la palabra que en la Iglesia la autoridad no es de esta persona o de la otra. La autoridad es de la palabra compartida, del amor compartido. La autoridad es el testimonio de este amor que se hace carne, que vive en forma de carne en esta humanidad dolorida, sufriente. Ya nos llamo siervos, porque el siervo no sabe, no conoce. El poder de este mundo es el poder ¿de qué? Del silencio, del secreto, de unos que saben y mandan y de otros que no saben y simplemente se inclinan y obedecen. El siervo no sabe lo que hace, lo que sabe, lo que quiere su Señor. Os he llamado amigos porque os he dado todo lo que soy, lo que tengo, lo que puedo, porque comparto mi vida con vosotros. Sois conmigo una sociedad de amigos, no de señores y siervos. Mañana veremos en un plano que empieza siendo económico. Si alguien dice que cree en este Dios de Jesús y ve a su hermano en necesidad y le dice, vete con Dios o simplemente pasa de largo y no le da de comer, no cree en Dios. Porque la fe en este Dios de la comunión, de los amigos, es la fe de la vida compartida. Os llamo amigos porque os he dicho, os he dado a conocer todo lo que me ha dado Dios. Jesús no se ha dejado nada para sí. No se ha reservado nada, como diciendo, yo os doy el 99%, pero me quedo con un 1% para mí. Nos ha dado el 100%. Nos lo ha dicho todo. Y así conocemos y compartimos la vida de Dios en Jesús, por medio de Jesús. A partir de aquí, la tradición de Juan, haciendo este camino que viene desde la historia de Jesús, pasando por los sinópticos a través de los diversos momentos de la Iglesia hasta esta redacción final, tal como se muestra en la primera carta de Juan, de la que os hablaré mañana. Todo lo que dice Juan se puede resumir así. A Dios nadie le ha visto. Queridos, amémonos unos a otros, porque los que nos amamos en nuestro amor estamos viendo a Dios. Dios se expresa, se hace visible, se encarna en el amor mutuo. Fuera de ese amor, Dios es invisible. Dios no se manifiesta. Y lo que llamamos Dios, en vez de ser Dios, es un ídolo que domina y oprime. Nosotros hemos conocido y creído en Dios porque hemos aceptado a Jesús, su palabra, su amor, y porque creemos que con su ayuda podemos vivir en amor unos con otros. Amémonos
porque Él nos amó primero en el fondo y de ese amor vivimos, en ese amor somos. Si alguien dice amo a Dios, pero odia a su hermano, y hermano es cualquiera, todos, amigo o enemigo, si alguien dice amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Es alguien que finge y destruye el auténtico sentido de Dios. Si alguien dice que ama a Dios al que no ve y no ama a su hermano al que ve, está mintiendo. Está siendo contrario al Dios que se ha revelado en el amor de Jesús. Y con esto ya termino con una palabra que me abre a lo de mañana. Este amor se puede organizar, ordenar, o este amor es un simple ideal. Un teólogo francés se llama Faibre, F-A-I, F-A-I-V-R-E, Faibre, escribió un libro bien bonito. ¿Cómo organizar, ordenar el amor? Esto lo puede decir cualquiera, pero ¿cómo se organiza en una iglesia, en una comunidad? Que no sea simplemente un conventito pequeño de 15 o 20 monjas o lo que sea, o místicos reunidos, sino que se extienda y se expanda en forma de iglesia, comunidad abierta. ¿Es posible organizar este amor? ¿Tiene algún parecido cierto tipo de iglesia a este amor? Esta iglesia concreta de nuestras parroquias, de nuestras casas religiosas, esta iglesia concreta de nuestros obispos, del Vaticano, etcétera. ¿Tiene algún parecido? Podemos decir, como en ciertas películas, todo parecido con la realidad es una mera casualidad. ¿Cómo organizar este amor en forma de comunión de iglesia, de comunión de creyentes? Organizar este amor en forma económico-social, pero sobre todo afectiva, de corazón. De esto os hablaré mañana, porque quizá lo más sorprendente de la tradición de Juan es que al final, después de haber dicho todas estas cosas, en la primera carta de Juan y después en la segunda y en la tercera, nos muestra un grupo de comunidades que están bastante reñidas unas con otras. Un grupo de cristianos que dicen algo así, pero se enfrentan unos con otros. Por tanto, dejemos ese tema para mañana. Tenemos unos 20 minutos. Os dejo un poco más de tiempo. Tenía aquí una página más para empezar, pero prefiero pues que si alguno tiene algo, que comente, que me pregunte, y si desde aquí se puede entender mejor el Evangelio de Juan. Toda la palabra es tuya, Padre Manuel. Ok, gracias, profesor. ¿Alguna persona de aquí del grupo quiere comentar algo? ¿Tiene alguna resonancia? A ver, aquí en el chat tenemos a Rosalinda. Lazarina. Rosalina. Rosalina, perdón. Hola, muy buenas tardes a todos. Soy Rosalinda, trabajo en la provincia de México y pues la verdad me movió mucho este tema en lo personal porque yo creo que este tiempo de pandemia pues ha afectado a toda la humanidad, sobre todo a mí y a mi familia. Compartirles un poquito, en el 2020 pues mataron a un vecino, arrestaron al asesino, lo mataron en la cárcel, y pues lógicamente nos pegó como comunidad. En el 2020 le dio COVID a mi hermano, ya casi tenía 47 de oxígeno, y en este año 2022, pues le pegaron a mi papá, le fracturaron la cadera, una persona que estaba drogada porque no le quiso dar dinero, y realmente pues está en manos de las autoridades porque fue un intento de homicidio. Fue muy difícil para nosotros porque gracias a Dios salió mi papá, pero le dio COVID en el hospital. Y a lo que voy es que ese tiempo ha sido para nosotros
bueno, es difícil, pero también, como dice el doctor Picasa, que Dios se encarnó en amor mutuo porque encontramos en verdad solidaridad de los padres claretianos, solidaridad de amigos, nos tendieron la mano y estamos de pie gracias a mucha gente, gracias al amor de Dios, y quería compartírselo. Sí es muy difícil no hablar, porque la persona que le pegó a mi papá sigue libre, sigue haciendo daño, pero nosotros seguimos de pie y trabajando. Quería también esto compartírselo, ¿no? Porque agradecer a Dios toda la bondad que nos ha dado, y nosotros vamos a seguir también dándola como muchas personas nos la ofrecieron, ese amor mutuo. Y le agradezco mucho a todos por escucharme. Muchas gracias a ti, Rosalina, muchas gracias. Gracias por compartir. Tenemos a Marco Puccini. Hola Xavier, buenas tardes para vos. Buenas tardes, Marco. Primero, gracias por las clases que nos venís compartiendo. Y un comentario muy sencillo. Cuando nos compartías esta experiencia, ¿no?, de que Dios no se hace idea, no se hace doctrina religiosa, sino que se hace carne, persona, experiencia, me traías a la memoria a dos personas que sé que conoces, Walter Curry y Osvaldo Napoli, que con su vida, por lo menos a mí, me regalaron esa experiencia, ¿no?, de poder sentir a Dios hecho carne. Sencillamente compartirte eso y darte las gracias por traerlos a mi memoria. Muchas gracias, Marco. Pues yo me sentí amigo de Walter, compartí con él muchas cosas, viajé con él pues por allá, por Rosario, estuvimos allá en varias reuniones, sentí su forma de latir eclesial. Con Osvaldo también, de otra manera, estuve ya en el norte, en Itatí, y en diversos lugares compartiendo con él los caminos de la vida, su pasión por la catequesis, por el evangelio, por la vida, y con otros también, compañeros, amigos, desde Elías, Anélida y demás, nombres que no voy a citar, del Raspanti. Y bueno, me siento más enriquecido por estas experiencias, sabiendo pues que el evangelio es carne, ¿verdad? Es carne, es vida concreta. Y le hemos tenido miedo muchas veces a la carne concreta, al amor concreto, al caminar juntos en medio pues, de este pequeño mundo, ¿verdad? Y volver al Evangelio de Juan es como una especie de gran consuelo, porque por una parte es lo más grande, lo más alto, lo más místico que existe, y por otra parte es lo más concreto, el Dios que se hace vida en la carne de los hombres. Pues muchas gracias. Hay un comentario, creo que en el chat, profesor Picasa, dice en Juan 20:17, Jesús dice, anda a decirle a mis hermanos. Este concepto de hermanos es lo mismo que amigos, siervo, amigos o hermanos. Bueno, no sabría distinguirte perfectamente esto, aunque por mis pecados tuve que traducir para una editorial llamada BAC los tratados del Papa Ratzinger sobre la fraternidad en la Biblia, muy hermosos, donde distingue términos de este tipo, y algo estudié, he vuelto a estudiar después muchas veces, pero claro, en principio son términos un poco distintos. Hermanos son los que comparten una especie de herencia, de padres, de grupo, de clan. Todos los que forman el clan, el grupo, son hermanos. Es una especie de fraternidad de sangre que es muy importante, muy profunda. Pero junto a esa fraternidad de carne y sangre, de biología, el Evangelio ha puesto de relieve la fraternidad del amor abierto, tanto en los sinópticos como en Juan. De tal manera que la familia de pura genealogía aparece un poquitín marginada. Hermanos míos son los que cumplen la voluntad de mi Padre.
Hermanos míos son, Mateo 25, el hambriento, el sediento, etcétera, ¿verdad? De todas maneras, dentro del contexto aquel semita, la palabra hermano era la palabra más intensa, en el sentido de hermanos de carne y sangre, de tribu, de Israel. Se podía decir, amarás a tu hermano y odiarás al que no es hermano tuyo. Ya te entra a chirriar algo por dentro. Tienes que superar un tipo de pura fraternidad de carne y sangre y tienes que encontrar una fraternidad más honda del sediento, el hambriento y todos nosotros. La palabra hermano ha quedado mucho en la iglesia y algunos pues la utilizan más. Queridos hermanos, así se suele decir en la iglesia, ¿verdad? De todas maneras es peligroso quedarse solo con esa palabra hermano. Sería mejor decir queridos amigos, porque la amistad es una fraternidad elegida, no de pura sangre, que se puede convertir en intensa solidaridad también, pero tiene algo especial abierto a todos. Y en ese sentido la palabra amigo es más profunda que la palabra hermano. Pero tendríamos que seguir discutiendo de esto y hay muchas opiniones distintas acerca de esto. Tenemos el riesgo de una fraternidad de carácter biológico cuyo uso se utiliza todavía en las culturas islámicas árabes, donde todos se tratan como hermano, mi hermano el rey, mi hermano el otro. Nosotros en el cristianismo tenemos esa fraternidad. Quizá había que añadir la palabra sororidad, al que le parece que es fraternidad solo de hermanos poderosos, y es una fraternidad de varones, mujeres, donde caben todos, ¿verdad? Fraternidad, sororidad. Sin negar esa fraternidad, pasar al plano de la amistad gratuita, generosa, pasar al plano del servicio de amor al hambriento y al sediento, pero con esto tenemos un camino muy largo. Juan apenas utiliza la palabra fraternidad. La ha utilizado aquí porque le viene de la tradición. Si Juan hubiera escrito él directamente este texto, decirle a mis hermanos, mi grupito de familia que son los 12, que esto viene de otra tradición, un poco de los sinópticos, pero más de la tradición de los hermanos de Jesús, de Santiago y demás, pero vamos, parece que Juan acepta con un poquito de humor esta palabra hermanos, no la niega, pero no es palabra central para él. En su evangelio las palabras centrales eran los que se aman, los amigos, los que se dan la vida, esas tres palabras que he dicho desde el principio, ¿verdad? El agapein y el filein, sobre todo estas dos, dejando un poco de lado el eros. Muy bien, profesor. ¿Alguna persona más quiere compartir aquí? ¿Alguna resonancia? ¿Alguien de nuestra comunidad virtual? Y también me uno a la sesión de gracias a Rosalina por haber compartido, por haber abierto su corazón. Y yo creo que con la pandemia todos hemos perdido algo. Y no hemos yo también. Sí. De lamentar tantas muertes que nos han afectado de una y de otra manera y sin tiempo de procesar. ¿Alguien más de la comunidad virtual quiere compartir algo? Buenos días desde Ecuador. Hermanito. Buenas. A mí me resonó esto que dijo el doctor Picasa, que si yo no soy solidario, si yo no soy cercano al que está a mi lado, eso es no creer en Dios. Me tocó eso. Yo quisiera que me explique un poquito más eso. Sí, eso dice Juan. Si no somos amigos, no nos hacemos cercanos, no amamos al prójimo que está a nuestro lado, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios? Porque el prójimo es presencia de Dios. El que está hambriento es presencia de Dios. Juan empieza contra aquellos que le critican de ser espiritualista diciendo dar de comer. Si alguien tiene hambre y no le das de comer, no te puedes llamar cristiano. Pero al mismo tiempo en Juan está de fondo otra cosa, el dar de comer, que no lo hacemos
se podría solucionar con un poquitín de transformación político-social. Podríamos tener alimento para todos, pero muchas veces tan importante como el dar de comer es el ofrecer dignidad, el escuchar, el sentarse cerca, el latir con el corazón del otro. Esto es lo que en Juan se ha destacado más, aunque él empieza hablando de dar de comer. Si no das de comer al hambriento, no puedes llamarte alguien que ama a Dios. Pero después la amistad. Y quiero terminar recordando un poquitín, pues que hemos sufrido mucho con esta COVID. El padre Manuel ha sufrido, muchos sabréis, han fallecido pues personas muy cercanas. Para mí se me ha muerto el amigo más cercano que tenía, profesor, amigo del alma, que le quería a mi mujer muchísimo, siendo muy tradicional y solo quería hablar un poco y que fuéramos y habláramos. Cuando vino la COVID le encerraron en un cuarto, el médico le dijo hay que encerrarlo y murió encerrado y solo. Y iba a decir que no se lo perdono, hay que perdonar todo, pero creo que cosas como esas son difíciles de perdonar en una sanidad donde le metieron contra una pared sin poder ir y hacerle así, Antonio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Etcétera, y sin que le diera un beso a mi mujer, etcétera, ¿verdad? Y morir solo mirando una pared, eso es terrible. Entonces, comida tenía, se la ponían, pero le faltaba este otro signo grande de presencia. Pero bueno, os dejo, mañana seguimos si os parece, se nos hace tarde, pero el que da la última palabra es Manuel. Al padre Manuel le dejo. Gracias, profesor, y de verdad, gracias, porque yo creo que esto que está expresando es el sentir de todas las personas que estamos escuchándole. Nos vemos el día de mañana, cuídense mucho y mañana vamos a concluir nuestro encuentro con la palabra en este contexto de sinodalidad. Nos vemos el día de mañana.